En este módulo veremos los métodos empleados para mantener el voltaje de servicio al usuario dentro de los límites establecidos. En la operación de los sistemas de distribución, uno de los problemas que debemos manejar es el tema de la caída de voltaje a lo largo de los alimentadores primarios, la cual ocurre principalmente cuando la corriente fluye desde la subestación de distribución hasta la entrada del servicio al usuario. También se presenta alguna caída de voltaje en los transformadores de distribución y el cableado secundario. El valor real de la caída de voltaje en la línea depende de la magnitud del flujo de corriente y de la impedancia de la línea. Usted recordará que la impedancia Z es una combinación de la resistencia óhmica R y la reactancia X de la línea. A mayor magnitud de corriente y mayor longitud de la línea, mayor será la caída de voltaje I multiplicado por Z. Veamos un ejemplo. Veamos un alimentador primario alimentado por 25 kilovoltios desde el barraje de la subestación de distribución. La impedancia total de la línea es 4 ohmios. Por simplicidad, hemos mostrado solo dos usuarios, uno manejando 300 amperios en el punto medio de la línea y el otro manejando 100 amperios en el extremo final de la línea. Suponemos una línea monofásica por simplicidad. Calculamos que la caída de voltaje a lo largo de la línea es igual a la corriente que fluye, que es 400 amperios, multiplicado por la impedancia, que es 2 ohmios. Y esto da 800 voltios o 0.8 kilovoltios. Así que el voltaje en el punto medio del alimentador es 24.2 kilovoltios, como se muestra en este gráfico de voltaje. El flujo de corriente que permanece a lo largo del resto de la línea es 100 amperios, por lo tanto la caída de voltaje a lo largo de esta sección es igual a 100 amperios multiplicado por la impedancia de 2 ohmios, y esto da 200 voltios. Así el voltaje en este punto de la línea es aproximadamente 24 kilovoltios. Decimos aproximadamente porque la caída de voltaje a lo largo de la segunda sección puede no estar exactamente en fase con la primera sección, pero será muy cercana. Un factor obvio es que, como la corriente fluye en un solo sentido a lo largo del alimentador, la caída de voltaje se incrementa a lo largo de la línea. Los usuarios que están conectados cerca de la subestación sufrirán una pequeña caída de voltaje desde el barraje de la subestación, pero los usuarios conectados al final de la línea sufrirán una reducción de voltaje considerable. En este ejemplo en particular, la caída de voltaje es igual a 1 kilovoltio dividido por el valor nominal de 25 kilovoltios, igual a 4%. En la práctica real, la mayoría de los estándares estipulan que el voltaje en los terminales del usuario pueden variar entre más o menos un 5% del voltaje nominal en condiciones normales. Continuemos nuestra discusión y veamos el efecto de incrementar la demanda de carga. En ambos casos, la carga de los usuarios es ahora el doble. En este escenario, el voltaje en el punto medio es ahora de 23.4 kilovoltios, mientras en el extremo de la línea es 23 kilovoltios. Una caída de voltaje de 2 kilovoltios. Podemos dibujar el perfil de la caída de voltaje en estas dos condiciones. Así, ¿cuál es el porcentaje de caída de voltaje en el extremo de la línea en esta condición de carga? Bien, esto es 2 kilovoltios dividido por 25 kilovoltios igual a 8%. Este valor está fuera de los límites permitidos del 5% de caída de voltaje. Así, ¿qué puede hacer la compañía de electricidad para elevar el voltaje en este punto? Veremos que hay varios métodos, incluyendo intercambiar taps en el transformador de la subestación, instalar reguladores de voltaje en la línea y conectar condensadores en la línea. Veamos primero los cambiadores de taps. Ajustando la posición de los taps en el devanado del primario o del secundario del transformador de la subestación, podemos subir o bajar el voltaje en el barraje de la subestación. En este caso, donde el usuario al final de la línea está sufriendo un bajo voltaje, necesitamos incrementar el voltaje del barraje de la subestación, por ejemplo, a 26 kilovoltios. El perfil del voltaje podría ahora verse así: 26 kilovoltios al inicio, 24.4 kilovoltios en el punto medio
y 24 kilovoltios al final de la línea. Tenemos ahora un 4% de sobrevoltaje al inicio de la línea y un 4% en el usuario final. Así, ambos extremos de la línea están dentro de los límites establecidos bajo estas condiciones de carga. Recuerde que la variación de voltaje está basada en el voltaje nominal, no en el voltaje real del barraje. Los cambiadores de taps permiten ajustar el número de vueltas activa del devanado del transformador de la subestación y variar la relación de voltaje entre el primario y el secundario del transformador. En la práctica real, la variación de voltaje se hace en pequeños incrementos, típicamente 32 pasos, dando una variación total en el voltaje dentro de un rango de más 10% a menos 10%. El transformador está diseñado específicamente con el número requerido de derivaciones, las cuales son llevadas a contactos dentro de un tanque con aceite, el cual está montado a un lado del transformador. El mecanismo de manejo y el panel de control están generalmente ubicados debajo del compartimiento de cambio de taps. El mecanismo de operación del cambiador de taps hace que las derivaciones se muevan hacia arriba y hacia abajo de los contactos del devanado a la posición deseada. La mayoría de los transformadores de una subestación vienen provistos con un cambiador manual en el devanado de alto voltaje, pero es usado solamente para ajustar la magnitud del voltaje de transmisión antes que el transformador sea puesto en servicio. Si no es necesario hacer esto, puede ser usado a futuro para algún ajuste cuando el transformador se desenergice y sea sacado de servicio. Sin embargo, en el caso del lado de bajo voltaje en el transformador de la subestación, tenemos la necesidad de cambiar las derivaciones frecuentemente, así como varía la demanda de carga y por lo tanto el voltaje a lo largo del día. Por esta razón, el mecanismo del cambiador de taps está manejado por un motor que responde a un circuito de control automático que mide el voltaje en el barraje o el alimentador primario. La disposición básica es mostrada aquí. El transformador de potencial mide el voltaje en el barraje y la señal es comparada con el voltaje establecido en la unidad de control. Si el voltaje es demasiado alto o demasiado bajo, la unidad de control energizará el motor del cambiador de taps para mover las derivaciones arriba o abajo en el devanado según se requiera. Una demora generalmente alrededor de 30 segundos previene al cambiador de tratar de responder a cada pico de variación de voltaje. La característica esencial es que el cambiador de taps debe ejecutar esta tarea mientras el transformador mantiene la carga con la corriente de carga pasando a través del devanado y el tap seleccionado. Está claro, cuando se pasa de una derivación a otra, no podemos permitir que el contacto se rompa totalmente porque esto ocasionaría interrupción del flujo de corriente a los usuarios y un arco muy elevado en el punto de interrupción. Este problema se supera con el suministro de un par de contactos móviles, compartiendo ambos la corriente de carga. Consideremos que queremos movernos del tap B al tap C. El contacto número 1 rompe la conexión y en esta condición toda la corriente de carga es conducida por el contacto número 2. Cuando el contacto número 1 se conecta a la posición del tap C, la corriente fluirá a la carga desde ambos taps B y C, con la derivación en el centro del reactor absorbiendo la diferencia de voltaje entre los dos taps. Ahora el contacto número 2 abre y toda la corriente de carga pasa por el contacto número 1. Finalmente el contacto número 2 conecta con el tap C y la corriente de carga fluye a través de ambos contactos una vez más. A través de este cambio de taps, la corriente ha fluido sin interrupción. Sin embargo, con la distribución mostrada, se produce un desgaste inevitable a medida que se mueven los contactos en forma intermitente, rompiendo su flujo de corriente cuando se mueven de contacto a contacto. Esta es una razón por la cual los cambiadores de taps están normalmente trabajando en aceite. Una mejora importante en este tipo de conmutadores es mostrada aquí, donde cualquier interrupción de corriente es realizada por un conmutador de vacío. En esta configuración, los dos contactos 1 y 2
son derivados con un conmutador de derivación y también con un conmutador de vacío. En este caso, antes que el contacto número 1 rompa la conexión con el tap B, el conmutador de derivación abre su primer segmento, permitiendo a la corriente fluir a través del conmutador de vacío. Por esta razón, no se producen arcos en el conmutador de derivación. El conmutador de vacío está ahora abierto, interrumpiendo así el flujo de corriente y dejando un flujo de corriente cero fluyendo a través del contacto número 1, el cual ahora puede moverse fácilmente al tap C. En este punto, el conmutador de vacío cerrará y el conmutador de derivación puede ser movido a la derivación número 1. Ahora el conmutador de vacío está abierto de nuevo, interrumpiendo el flujo de corriente desde el contacto número 2. Este contacto puede ahora ser movido al tap C. Una vez más, el conmutador de vacío está cerrado y la derivación ha pasado a su posición normal. Eso es para crear un puente entre ambos contactos 1 y 2. Usted puede ver que a través de esta operación ninguna interrupción del flujo de corriente ha tenido lugar fuera del conmutador de vacío, dando como resultado un mínimo desgaste de los contactos del cambiador de taps. Podemos ver que el equipo para realizar el cambio de carga no es tan simple como imaginábamos. De hecho, es este equipo el que más preocupación genera a los operadores, más que el mismo transformador. Ahora hay más avances en los circuitos de control del cambiador de taps que necesitamos ver, como por ejemplo los equipos de regulación de voltaje. Pero primero tomemos un descanso. Por favor, apague el video y revise este material en su libro de trabajo.